vamos a comenzar. Buenos días a todos. Esta es la presentación de quinolinas e isoquinolinas. Y bueno, vamos a desarrollar el tema. Cualquier duda que tengan, bueno, pues ya me la harán saber. Como una pequeña introducción, podemos ver en esta diapositiva la estructura de los dos compuestos. Es notorio que la única diferencia entre estos dos compuestos pues es la posición del nitrógeno. Vamos a ver en toda la presentación la reactividad de ambos compuestos en la misma presentación, ya que son muy similares. Como pueden ver, solamente cambia la posición del nitrógeno. A su izquierda tenemos la quinolina y podemos ver que el nitrógeno se encuentra en la posición número 1. A este compuesto también se le conoce como benzo-B-piridina. Ustedes saben, de acuerdo a las reglas de nomenclatura que vimos, bueno, benzo viene por el benceno, la letra B viene de este enlace A-B, donde está la unión, y piridina, bueno, tenemos a la piridina en esta parte. En la parte derecha tenemos a la isoquinolina, y la única diferencia con la quinolina pues es la posición de este nitrógeno. Se encuentra en la posición número 2. También se le puede conocer como benzo, ABC, piridina. Y bueno, la quinolina es un líquido de alto punto de ebullición, 237 grados centígrados. La isoquinolina es un sólido de bajo punto de fusión. Si se fijan, esta diferencia estructural, la posición del nitrógeno, pues provoca que las propiedades físicas sean diferentes. Tenemos el caso pues del punto de ebullición y punto de fusión. Ambos compuestos fueron aislados a partir de alquitrán de hulla, la quinolina en 1834 y la isoquinolina en 1885 de la misma matriz. Aunque el criterio de carácter aromático que predice la regla de Huckel solo se aplica estrictamente a compuestos monocíclicos, se reconoce que este tipo de compuestos conservan sus propiedades aromáticas, aunque de forma modificada. Una de las reacciones que sobresalen en este par de compuestos es la reacción de sustitución electrofílica aromática. Este tipo de reacción se lleva a cabo en el anillo bencenoide en las posiciones 5 y 8 para dar como productos pues generalmente una mezcla de los dos. La cantidad de uno u otro dependerá de las sustituyentes y de las condiciones de reacción utilizadas. La razón por la cual no se llevan a cabo en el anillo piridínico, que sería este de aquí, es que de llevarse a cabo, la deficiencia electrónica se encontraría en el anillo que posee el heteroátomo electronegativo, lo cual está poco favorecido. Si observamos en esta parte de aquí arriba el momento dipolar en ambos compuestos, este se encuentra orientado hacia el nitrógeno, lo cual debilita el anillo para poder llevar a cabo una reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué es lo que necesitamos para que se lleve a cabo una reacción? Pues que el compuesto tenga suficiente densidad electrónica para que pueda atacar al electrófilo. Si el momento dipolar está orientado hacia el nitrógeno, deja deficiente este anillo y provoca que el único que pueda llevar a cabo la reacción de sustitución electrofílica aromática pues sea el anillo bencenoide. Al no participar el anillo piridínico en ambos compuestos para esta reacción, pues las posiciones que reaccionan son exactamente las mismas, ya que se encuentran en el mismo entorno. Es importante mencionar que la proporción de los productos obtenidos dependerá de las condiciones de reacción y el tipo de sustituyentes que tengamos en el compuesto. De tal forma es posible llevar a cabo nitraciones. En el caso de la quinolina se obtiene una relación 1 a 1. Para la isoquinolina se ve favorecida la posición 5, obteniéndose mayoritariamente este isómero. También es posible llevar a cabo la reacción de nitración en el anillo piridínico. Sin embargo, bueno, los mecanismos de reacción son totalmente diferentes al de una sustitución electrofílica aromática. Podemos ver aquí la nitración en la posición 3 en el anillo piridínico. En la parte superior tenemos la nitración del anillo bencenoide y en la parte inferior la nitración del anillo piridínico. Lo que sucede primero es la nitración del nitrógeno, de la piridina, bueno, del anillo piridínico, seguido del ataque nucleofílico del acetato que se expulsa en la primera reacción,
en la posición 4, ya que ese carbono es muy electrofílico al haber quedado el nitrógeno con carga positiva en el primer ataque. Después el nitrógeno mete su par de electrones después de haber recuperado la carga y se genera este intermediario. En dos ataques independientes, uno del acetato ataca al nitrógeno y libera a este nitrógeno con una carga negativa, y en un segundo se abstrae este hidrógeno y liberamos acetato para llegar al compuesto deseado. Si se fijan, es un mecanismo totalmente diferente al de una sustitución electrofílica aromática. Para la reacción de sulfonación se obtienen resultados similares a la nitración. Se lleva a cabo la sulfonación en las posiciones 8, quinolinas, y en las 5 para las isoquinolinas. Después de elevar la temperatura, en ambos casos por encima de 250 grados centígrados, se lleva a cabo una isomerización a la posición 6, como se puede observar aquí. En el caso de la reacción de bromación, todos los autores coinciden en que para esta reacción se obtiene una mezcla de varios compuestos bromados. Es muy compleja las mezclas de reacción que se obtienen y es complicado purificarlos. En la quinolina se obtiene mayoritariamente una mezcla de compuestos bromados en las posiciones 5 y 8. En el caso de la isoquinolina, mayoritariamente es obtenido el compuesto bromado en la posición 5. Ahora, también es posible llevar a cabo la bromación en el anillo piridínico, como se observa aquí. Las condiciones de reacción evidentemente tienen que ser diferentes, y en este caso primero se adiciona ácido clorhídrico y con esto protonamos el nitrógeno, y después de una serie de pasos pues ya llegamos a la 3-bromoquinolina o a la 4-bromoisoquinolina, como se observa aquí. El mecanismo de reacción lo podemos ver en esta diapositiva. Primeramente el ácido clorhídrico protona el nitrógeno y dejamos a este carbono electrofílico para que un bromo pueda atacarlo y regenere la carga en el nitrógeno. Después el par de electrones del nitrógeno entra y ataca otro bromo generando un bromuro, el cual puede abstraer este hidrógeno para regenerar la carga, y finalmente entra el par de electrones del nitrógeno, expulsamos bromo, un bromuro, y ese mismo bromo es el que abstrae este hidrógeno al haber quedado este nitrógeno con carga positiva para llegar al producto final. Ahora, otra de las reacciones importantes a las que puede ser sometida la quinolina e isoquinolina son las reacciones de sustitución nucleofílica. Reacciones de este tipo se llevan a cabo mucho más rápido en la posición 2, en el caso de las quinolinas, y en la posición 1 en el caso de las isoquinolinas. También es posible llevar a cabo la reacción en la posición 4 en quinolinas, y mucho menos común en la posición 3 en isoquinolinas, ya que, bueno, si observan al intentar entrar un nucleófilo en esta posición, es evidente que la densidad de carga se tendrá que mover a través de los dos anillos para que pueda ser soportada por el nitrógeno, lo cual ocasionaría una pérdida de la aromaticidad de este anillo y sería energéticamente poco favorecido. También es posible llevar a cabo reacciones de erilación o alquilación con transferencia de hidruro. Sin embargo, también es posible aislar la 1,2-dihidroquinolina o 1,2-dihidroisoquinolina. Para el último paso es necesario utilizar un oxidante. De los más utilizados, que ya vimos, bueno, el nitrobenceno. En este caso se añade un arilo en la posición 2. Si agregamos agua, podemos aislar la 1,2-dihidroquinolina, y si queremos oxidar, podemos eliminar este hidruro metiendo el par de electrones del nitrógeno, expulsando el hidruro, lo acepta el nitrobenceno y llegamos al compuesto deseado. Utilizando este tipo de reacciones podemos llevar a cabo reacciones de aminación alfa al nitrógeno, que es donde puede aceptar nucleófilos. Podemos utilizar amiduro de potasio. Entra el nitrógeno como nucleófilo, y después de llevar a cabo una oxidación
podemos llegar al producto. También se observa pues la reacción para las isoquinolinas, como habíamos mencionado, en la posición número 1, y después de la expulsión del hidruro, se va como hidrógeno, podemos llegar al producto deseado. Otra de las reacciones que se pueden llevar a cabo sobre la quinolina e isoquinolina es la reacción de hidroxilación. De igual forma, quinolinas en la posición 2 e isoquinolinas en la posición 1. Es importante notar que las condiciones de reacción que se utilizan pues son relativamente drásticas, ¿no? 240 grados centígrados, hidróxido de sodio. No son condiciones muy suaves que digamos. Sin embargo, bueno, se puede llegar a obtener el producto. Este tipo de reacciones también puede ser asistida por halógenos. Una sustitución nucleofílica asistida por halógenos es similar a las reacciones que se llevan a cabo en el benceno. Para este caso, bueno, el halógeno puede estar en diferentes posiciones y de acuerdo a la posición será la reactividad que éste tenga. Por ejemplo, cuando el halógeno se encuentra situado en la posición 3 de la quinolina o en la 4 de la isoquinolina, el efecto de estos halógenos es muy similar a los halobencenos. Será necesario ver si el efecto inductivo para remover densidad electrónica está por encima del efecto de resonancia. Es muy notorio observar que al introducirse un nucleófilo no es posible que la carga sea soportada por el nitrógeno. Como en este caso, si entra aquí, bueno, la carga se tiene que desplazar a través de los dos anillos y nunca va a estar soportada por el nitrógeno, en ambos casos. Cuando los halógenos están situados en las posiciones 2 y 4 de la quinolina o en la posición 1 en la isoquinolina, es posible llevar a cabo reacciones de sustitución nucleofílica aromática. En este caso, el nitrógeno puede soportar la carga y llevar a cabo reacciones posteriores. Y el último caso, en el cual el halógeno está situado en la posición 3 de la isoquinolina, aquí la reactividad se considera que es intermedia, ya que existe la posibilidad que al entrar un nucleófilo la densidad de carga sea soportada por el nitrógeno. Sin embargo, pues también sería necesario romper la aromaticidad de este anillo, lo cual es energéticamente poco favorecido. Sin embargo, este proceso sería más favorecido que este de aquí, ya que aquí rompemos la aromaticidad y la carga no la puede soportar el nitrógeno, y aquí sí la carga la puede soportar el nitrógeno. Algunos ejemplos de esto que acabamos de ver lo podemos ver en esta diapositiva. Ahora, si recuerdan las condiciones para llevar a cabo hidroxilaciones en quinolinas, si no lo recuerdan, vamos a regresar. Aquí están, 240 grados centígrados, hidróxido de sodio. Si llevamos a cabo esta reacción asistida por halógenos, podemos observar que podemos utilizar un nucleófilo mucho más débil, como lo es el agua, y una temperatura casi a la mitad de la que se utiliza cuando no tenemos una reacción asistida por halógenos. De esta forma llegamos a la hidroxiquinolina, la cual entra en un equilibrio para obtener la 2-cetoquinolina. Si se fijan, esta parte de aquí es parecida a un enol. Este hidrógeno migra a este nitrógeno y se genera el doble enlace para generar la amida. Es posible llevar a cabo la reacción con etóxido de sodio. Simplemente desplazamos al cloro, muy parecido a las reacciones que se llevaban a cabo en la piridina. Y bueno, discutíamos la reactividad cuando el halógeno se encuentra en la posición 3 o en la posición 1. Si tenemos una mezcla o si tenemos un compuesto con la presencia de los dos halógenos y llevamos a cabo la reacción, el cloro más reactivo pues lo podemos ver que está en esta posición. Podemos llevar a cabo el desplazamiento de un cloro situado en la posición 3. Sin embargo, bueno, las condiciones de reacción tienen que ser un poco más drásticas, ya que tenemos que romper la aromaticidad del anillo para que se pueda llevar a cabo la reacción. Pasamos a las reacciones de litiación por intercambio metal-halógeno. Tenemos en este caso una bromoquinolina, con la cual podemos llevar a cabo un intercambio metal-halógeno utilizando nebutilitio, como ya lo hemos visto. Simplemente el bromo se intercambia por el litio y tenemos a este carbono nucleofílico.
vimos una reacción en la cual matando la reacción con dimetilformamida podemos llegar al formil, al grupo formilo. En este caso llegamos a una formilquinolina. Ahora es importante mencionar que el utilizar litiaciones por intercambio metal-halógeno pues es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ya vimos que los nucleófilos fuertes, nucleófilos duros, es posible que se adicionen a la quinolina. Tenemos el caso de, por ejemplo, un hidroxilo se adiciona en la posición 2. Esperamos exactamente el mismo comportamiento para un órgano litiado. Se puede adicionar en la posición 2. Dependerá de la velocidad de reacción de intercambio metal-halógeno contra la adición nucleofílica de la base que estamos utilizando. Entonces vamos a tener reacciones de competencia en este tipo de reacciones. La temperatura juega un papel muy importante para ver cuál de las dos es posible que se lleve a cabo. Finalmente, para los métodos de síntesis, pues existen varios. Aquí podemos ver 3, que son de los más conocidos: síntesis de Combe, síntesis de Scraup y síntesis de Friedlander. En primer lugar tenemos la síntesis de Combe, en la cual se lleva a cabo la condensación de un compuesto 1,3-dicarbonílico con una arilamina. Se obtienen buenos rendimientos. Primero se obtiene una beta-aminoenona que puede ser ciclada con ácido concentrado. Mecanísticamente el paso de la ciclación es una reacción de sustitución electrofílica hacia la aminoenona o protonada, seguido por la pérdida de agua para rearomatizar y obtener la quinolina. El segundo caso es la síntesis de Scraup. Aquí se utiliza glicerol bajo condiciones ácidas para generar el compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, conocido como acroleína. Después de la adición 1,4 se lleva a cabo una ciclación catalizada por ácido para producir la 1,2 dihidroquinolina, que finalmente se deshidrogena por un agente oxidante, nitrobenceno por ejemplo, y esta metodología es de las preferidas cuando se trata de obtener anillos piridínicos sin sustituyentes, como lo pueden observar. El tercer caso tenemos la síntesis de Friedlander. En este caso, esta ruta es de las más utilizadas cuando se requiere obtener sustituyentes en el anillo piridínico. Y bueno, en la secuencia original, una ortoacilamina se condensa con una acetona o aldehído, los cuales deben contener hidrógenos alfa ácidos. Mediante una catálisis ácido-básica es posible obtener la quinolina correspondiente. La orientación de cómo se adiciona la acetona alfa-beta insaturada pues dependerá de la regioselectividad del enolato o el enol formado. Si formamos un enol termodinámico o formamos un enol cinético en esta parte de aquí. Recordemos que para generar un enolato termodinámicamente favorecido, que sería el más estable, se utilizan bases relativamente débiles. Salta a la vista que el contraión del ácido sulfúrico o del ácido acético pues cumplen con la descripción, ¿no? Dicho lo anterior, el producto de la derecha proviene del enol termodinámico, el producto de la izquierda proviene del enol cinético. Para la preparación de isoquinolinas, uno de los métodos más utilizados es la reacción de Pomeranz-Fritsch. Este método se lleva a cabo en 2 etapas. Primero se lleva a cabo la condensación de un arilaldehído con un aminocetal para formar una aril-aldimina. Este paso generalmente da buenos rendimientos. La siguiente etapa es la que disminuye el rendimiento. Se lleva a cabo en medios ácidos para liberar etanol. Mecanismo de reacción que les pedí investigaran. Es una reacción muy similar. Y al liberar este aldehído, bueno, se produce una especie que puede ser atacada por el anillo aromático. Y finalmente la eliminación de una segunda molécula de alcohol genera el producto. El siguiente método es el de Biesler-Napieralski. En este caso se utilizan 2 ariletanaminas y se hacen reaccionar con un cloruro de ácido
o anhídrido para formar una amida, la cual puede ser ciclada con pérdida de agua y formar la 3,4-dihidroisoquinolina, después de una deshidrogenación para llegar a la isoquinolina. Y bueno, ya como parte final, podemos ver algunos compuestos de interés o en qué se utilizan este tipo de compuestos, quinolinas e isoquinolinas. Las quinolinas son utilizadas generalmente contra la malaria. En 2016 hubo más de 216 millones de casos en 91 países, 5 millones más que en 2011. Es decir, pues hemos vuelto a niveles pues bastante grandes. El paludismo continúa causando un gran número de defunciones. Según las estimaciones, en 2016 fallecieron en todo el mundo 445.000 personas, frente a las 446.000 de 2015. Los niños menores de 5 años son particularmente vulnerables a esta enfermedad, que se lleva la vida de un niño cada 2 minutos. Es bien sabido que algunos derivados de la quinolina son utilizados como agentes contra la malaria. Y en esta diapositiva, bueno, les muestro solo 6 derivados de una lista de aproximadamente 70 compuestos que tienen aplicaciones contra la malaria. La historia comenzó con la quinina 1. A partir de ahí, bueno, se fueron generando derivados que muestran pros y contras respecto a los otros que ya había. Y también derivados de la quinolina pueden ser utilizados en el tratamiento contra el dengue. En 2018, el profesor Leonard publicó el uso de 2 derivados de la quinolina como antivirales en etapas tempranas de la enfermedad del dengue, enfermedad que afecta a ciudades con climas tropicales. Si quieren leer un poco más de esta aplicación, bueno, les dejo aquí las referencias. En el caso de las isoquinolinas, la meimbrina fue aislada recientemente de las hojas de Mahoma imbricata. Sus hojas se utilizan para tratar diversos males, entre los que se encuentran la tuberculosis, disentería, faringolaringitis. Se elucidó su estructura y lamentablemente no mostró poder alguno como antibacterial. Bueno, es lo que se menciona en el artículo. Para la decumbenina B, esta fue aislada de una planta en China. Esta planta se ha utilizado por muchos años en la medicina herbal para tratamientos como hipertensión, hemiplegia, artritis y neuralgia, entre otras. En el año 2018, el profesor Jung reportó su síntesis con un rendimiento global del 26%. O, por ejemplo, la metizoquina, la cual se utiliza como anestésico, o el bien conocido caso de la papaverina, utilizado como vasodilatador. Y bueno, con esto termino la presentación. Como pueden ver, son compuestos muy interesantes. De hecho, actualmente se está probando un derivado de quinolina para ver qué respuesta da contra el coronavirus COVID-19. Su método de síntesis, bueno, involucra un montón de etapas. Y estaría bueno que discutiéramos ese artículo. Sin más por el momento, bueno, me despido y ya les daré indicaciones de qué es lo que sigue. Muchas gracias.